Vale, bueno, pues nada, oye, en primer lugar, disculpad la rueda de prensa así sobrevenida, un poco inopinada. La verdad es que no podía responder a una planificación porque la información la recibí ahora en las últimas horas y entendíamos que era o que es una información relevante, al menos desde un punto de vista ético, porque yo creo que puede abrir también un cierto debate de ética pública, ¿no? Bueno, como ya sabe todo el mundo, como ya sabéis, el viernes 4 de junio se produjo un incendio en un piso en Sigüeiro, en el concello de Oroso, en un edificio de 12 viviendas y de 4 plantas. Fallecería una mujer y el hijo pues resultaría herido grave. Avisado el 112, se movilizaron los bomberos comarcales de Ordes, del Parque Comarcal de Ordes. La intervención resultó muy complicada, incluso en un momento dado pues un bombero pues cayó desfallecido. Entonces los bomberos de Ordes pidieron refuerzos al 112 y el 112 llama al parque más cercano, al Parque de Bomberos de Santiago. Pero el Parque de Bomberos de Santiago no se moviliza, deniega la ayuda. Al no movilizarse el Parque de Santiago, el 112 moviliza el Parque Comarcal de Arzúa con un tiempo de respuesta, lo que se llaman las isocronas, con un tiempo de respuesta mayor que el de Santiago, minutos de diferencia que son o que pueden ser de la máxima relevancia un incendio en el que está en riesgo la vida de las personas. Desde nuestro punto de vista, ya como primera consideración, hay que tener cuajo, por decirlo coloquialmente, y pidiendo disculpas anticipadas, hay que tener los cuadrados para recibir una petición de ayuda por un incendio en el que hay vidas en peligro y en el que hay compañeros en precario y no salir pretextando que nuestro parque no es comarcal. Hay que tener cuajo. Pero bueno, intentaré ser objetivo y contextualizaré la cuestión y me pondré además en la piel de quien tenía que tomar la decisión de salir o no salir a ayudar en un incendio que se produce en otro ayuntamiento. Me puedo poner en la piel de quien tiene que tomar la decisión, pues ya estuve, aunque fuera solamente durante 10 o 12 meses, en esa piel, en mi breve etapa como concejal de seguridad, y a ello me referiré después. Veamos, contextualizo primero la situación. En su momento, en el año 2000, en el segundo mandato de Sánchez Bugallo como alcalde, se aprobó el carácter comarcal del Parque de Santiago. Pero años más tarde, tanto en el tercer como en el cuarto mandato de Sánchez Bugallo como alcalde, la justicia anuló la comarcalización por no haber negociado dicha comarcalización con los propios bomberos. Desde la anulación de la comarcalización no se prestan servicios en la comarca, pues prestar servicios implicaría contravenir una sentencia judicial. Ahora bien, dejar de atender una llamada que alerta de una situación en la que está en peligro la vida de una persona podría suponer una muy grave denegación de auxilio o una muy grave omisión del deber de socorro. Ese es el aparente dilema que se arrastra desde hace ya al menos 13 años. Si se ordena la salida de los bomberos fuera de Santiago, se menoscaban sus derechos laborales reconocidos por una sentencia, pero si no se sale, se desatiende una petición de ayuda. Pues bien, el criterio que se siguió durante años era el de no salir si se trataba de un servicio que no implicaba riesgo para la vida de las personas. No voy a poner el ejemplo caricaturesco del gato atrapado en la copa de un árbol, ¿no? Pero pongamos un ejemplo serio, es decir, el incendio de una nave industrial. Bueno, es un bien material, hay una compañía de seguros, no está en riesgo en principio la vida de las personas y al no ser nuestro parque un parque comarcal, si ese incendio de una nave industrial se produce en otro ayuntamiento, pues no se sale. En esos casos la situación pues será atendida o por los parques comarcales o en su caso se espera que la Xunta active el Platerga y eso sí, si la Xunta activa el Platerga y nos llama, ya tendríamos una obligación legal de salir. Pero en principio el criterio es que si no había un riesgo para las personas, no se salía. Ahora bien, el criterio era que sí se salía si había una situación de riesgo para la vida de las personas. Por lo tanto, si no había riesgo para las personas y el incendio se producía en un ayuntamiento limítrofe, en principio Santiago no salía, pero si había riesgo para la vida de las personas y recibíamos una petición de ayuda, salíamos. Recuerdo, a esto me refería antes, que siendo yo concejal, recuerdo además incluso el momento, porque son de estas cosas que al final uno fija en la conciencia, estaba yo ahí en el pasillo cuando recibí la llamada del que era entonces el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y me dijo, concelleiro, tenemos un incendio, creo que era en el Milladoiro, en los tilos en Milladoiro, tenemos un incendio no Milladoiro, en un edificio de viviendas, entendo que temos que sair se ti autorizas. Y yo le dije, evidentemente, adelante, asumo yo la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De que se pudiera producir una denuncia de algún sindicato, a mí me daba igual. Asumía la responsabilidad y así creo que se hizo siempre por parte de todos los
los concejales y por parte de todos los jefes del Servicio de Extinción de Incendios. Para mí y para cualquier persona normal no hay dilema entre el reproche moral o legal por movilizar a trabajadores fuera de Santiago y el reproche moral o legal por no auxiliar a personas en riesgo. No puede haber dudas ni puede haber dilemas. Yo sé que lo sucedido el viernes pues volverá a plantear la necesidad de la comarcalización del servicio, porque si el Parque de Santiago estuviera comarcalizado, pues ya saldría con toda naturalidad. Sé que volverá a plantear el debate de la comarcalización, pero creo sinceramente que esa no es ahora la cuestión, porque aún sin comarcalización, ante una situación de riesgo para la vida de las personas en un ayuntamiento de la comarca, hay un deber moral de solidaridad humana de salir y de auxiliarlas. Dentro de unos meses vamos a conmemorar el 10º aniversario de lo sucedido en el Orzán, ¿no? Y los policías nacionales héroes del Orzán no se preguntaron en aquel momento si estrictamente eran los competentes para meterse en el agua o si les correspondía actuar a los compañeros de salvamento marítimo o a los submarinistas de la Guardia Civil. Y ojo, que aquí no hablamos de pedirle a los bomberos de Santiago tan dramática heroicidad, simplemente se pide una salida, ¿no? Y por cierto, y esto lo quiero subrayar, los bomberos de Santiago, en su mayoría, en situaciones como estas, quieren salir. Los bomberos de Santiago, en su mayoría, en situaciones como estas, quieren salir. Es la superioridad quien lo ha impedido. Insisto, ante una petición de ayuda en una situación en la que estaba en riesgo la vida de las personas, el Parque de Santiago no se movilizó, pese a que con su movilización se hubiesen ganado unos minutos importantes frente a la movilización del Parque de Arzúa. Y el incendio, fíjense, se produjo a 350 metros del término municipal de Santiago. A 350 metros del término municipal de Santiago. En definitiva, nosotros queremos saber por qué las autoridades locales no movilizaron el Parque de Bomberos Municipal en una situación así. Queremos conocer el razonamiento que llevó a desatender la petición de ayuda del 112 y queremos saber por qué se rompió con un criterio de actuación equilibrada hasta entonces seguido. Me refiero a ese criterio de no salir al ámbito comarcal si el requerimiento era por un asunto menor en el que no estaba en juego la vida de las personas, pero sí salir siempre que estuviera en riesgo la vida de las personas. Queremos acceso a la transcripción y a los tiempos de las llamadas del 112 al 112, porque parece ser que primero hay una llamada del 112 y después se contesta al 112. Queremos conocer los tiempos y la transcripción y queremos saber si la decisión la tomó unilateralmente el jefe del Servicio de Extinción de Incendios. Si fue así, queremos saber por qué no consultó con el concejal o con el alcalde y si consultó con alguien con quien lo hizo. Y queremos, por supuesto, o querríamos que se dictase una instrucción o un protocolo para actuar en situaciones semejantes. Entendemos que alguien debe dar explicaciones y no excusas. Entendemos que esta es una situación que deshonra al Ayuntamiento de Santiago y entendemos que sobrevuela una sombra de mezquindad, de desapego moral, de frialdad administrativa y de bochorno ciudadano sobre este asunto. Nada más. ¿Perdón? Sí, a ver, no sé en tiempos de Compostela Berta en el mandato anterior. En el anterior, en el nuestro, yo creo que ese protocolo existía. A mí, desde luego, me preguntaron y yo tengo por aquí alguna documentación, un informe del jefe de servicio de entonces, donde de alguna manera habla efectivamente de la existencia de un protocolo, ¿no? Es decir, en el que, bueno, pues el jefe de servicio le preguntaba al concejal o a la superioridad si asumía la responsabilidad de la salida o no. Yo entiendo lo que quieres decir de que éticamente, si esto es así, que si hubo un aviso y hubo órdenes de no salir, pues tiene su peso o se necesitan unas explicaciones, pero en el trasfondo de esta cuestión sigue estando el Parque de Bomberos Comarcal. Entonces, no sé si tenéis alguna información, porque si van a empezar unas negociaciones. Lo que sabemos lo sabemos por vosotros. La última noticia que tenemos es que yo creo que en mayo iba a haber una ya reunión para intentar concretar el modelo de parque, pero no sabemos nada, ¿no? Al final lo del Parque de Bomberos pues es un culebrón, pero bueno, no tenemos mayor información. Pero ya insisto, lo del Parque de Bomberos, aunque se logra encauzar,
tampoco se va a resolver de hoy para mañana, y por eso sería muy importante el tener un protocolo, una instrucción de qué hacer en una situación de este tipo. Porque vuelvo digamos, a ese supuesto dilema, que no es dilema. Es evidente que no se pueden menoscabar los derechos de los trabajadores y obligarles a salir por sistema a la comarca, pero también es evidente que en circunstancias muy extraordinarias en las que está en juego la vida de personas, la necesidad de atender a personas que están en riesgo vital prima sobre cualquier derecho laboral. Y además se da la circunstancia de que mayoritariamente los bomberos de Santiago quieren salir. Si hay alguna pregunta o... Vale. Pues, ok. Y disculpad.